La Hilulá de Shimon Bar Yochai es el 18 de Iyar, que es el 16 de mayo del 2025. Es durante esas 24 horas que emana tanta energía positiva que se recomienda firmar contratos, tomar decisiones importantes, hacer compromisos matrimoniales, pedir a la novia, hacer nuevas amistades, iniciar o culminar o hacer la culminación de hechos importantes en la vida. Cerrar contratos, cerrar negocios y demás. O emprender nuevos. Ya que cuando Shimon Bar Yochai expiró, radió una luz tremenda, emanaba una luz radiante completamente todo a su alrededor, así que dejó esta iluminación. Esta es la iluminación a la que se refiere. Todos los secretos que reveló. Es durante el Lag BaOmer, la festividad que se celebra en el día 33 de la cuenta del Omer, un periodo de 49 días entre Pascua y Shavuot. El nombre del Lag se refiere al valor numérico de las letras hebreas. Por ejemplo, la Lamed, que su gematría es 30, y la Gimel es 3. Hacen una suma total de 33. Esta festividad marca un cese en el periodo de luto tradicional del Omer, conmemorando el fin de una epidemia entre los discípulos de Rabino Akiva y el aniversario de la muerte del Rabino Shimon Bar Yochai. Este era discípulo de Rabbi Akiva. Aquí se encuentra la Leshem Yihud. Está en hebreo para ser visualizado y la fonética para ser pronunciado. ¿Qué es una onda? En el país de donde provengo, y más de la región de donde provengo, se usa mucho desde los años 96 en adelante. Se empezó a utilizar mucho la frase de onda. ¿Qué onda con este? Se decía coloquialmente para una persona que estaba fuera de contexto, que actuaba o hablaba fuera de línea. Decía frases que no venían ni a cuento. Estás fuera de onda, también que hacía referencia a que no estabas en contexto de la situación o de la conversación. ¿Qué onda? Significaba que en qué frecuencia vibras, que qué situación acontece para que me la cuentes o demás. Para todo se utilizaba onda, onda. ¿Pero qué es una onda o por qué se hace tanto referencia a la onda? Bueno, la frecuencia es el número de ciclos de una onda. ¿En dónde se utiliza la onda? En la luz, en el sonido o en las mismas ondas electromagnéticas. Recordemos que funciona con electromagnetismo. El alma es una energía electromagnética y dentro del cuerpo se encuentra compactada en el cerebro. Esa energía corre del cerebro al corazón. Y ahora, estas ondas pasan por un punto en un segundo. Se mide en hercios, hertz, donde un hertz equivale a un ciclo por segundo. La relación con la longitud de la onda es la frecuencia. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Es la repetición de datos. En una distribución de datos, la frecuencia indica cuántas veces aparece un mismo valor o un dato específico. Ahora podemos ver, visualizar las ondas de frecuencia. Por ejemplo, las de los sentimientos de culpa y lástima están a 20 Hz. Está muy tensa, demasiado tensa, extendida completamente. La del dolor o apatía, que no sientes ningún dolor o en el detector de mentiras no
te dicen una situación de caos, una situación de lástima, una situación de dolor ajeno, obviamente, no tuyo. Y simplemente no disparas ningún pico, está plana la hoja. Significa que no tienes ninguna empatía por nadie, por el dolor ajeno. Y esta vibra 42 Hz. El coraje, sin embargo, vibra la frecuencia de 88 Hz. En esta también viene el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo. Ya a 357 Hz entra la razón, la aceptación, la voluntad y por último la neutralidad. Si se fijan, va disminuyendo. Es como cuando te enojas. Primero sientes culpa, un pensamiento, un sentimiento feo. Después no sientes nada. Después mucha rabia. Y al final como que te tranquilizas. La frecuencia de 734 Hz ya viene la paz, la alegría y el amor. ¿Han notado cuando una persona siempre está enfadada, siempre está enojada? Le cuesta mucho sonreír. Pasar de un estado a otro le cuesta. Pero sonreír de verdad, estar alegre de verdad, no fingiendo una mueca. Ya la frecuencia de 1511 Hz es la iluminación. Ya es cuando pasamos de todos los sentimientos y los patrones de conducta aprendidos desde el vientre materno hasta la fecha y empezamos a usar la creatividad, pero gracias a que recibimos estimulación externa diferente, muy diferente del aprendido y los patrones conductuales que ya tenemos. A la frecuencia 3093 Hz todavía es audible, pero ya estás más allá de la iluminación. A partir de la frecuencia de 6347 Hz ya es inaudible, ya no se escucha nada. De allí que se diga que durante la meditación o en el silencio es donde la conciencia viaja más rápido, inclusive viaja más rápido que la velocidad de la luz. El humano pasa de manera frecuente de una frecuencia a otra. En un momento. Pasa mucho tiempo de que pase de una frecuencia a otra, dependiendo de la situación en la que se encuentre. El humano pasa por muchos tikkun, se llama tikkun o karma, que si buscando la estabilidad económica, sobrevivir, encontrar el amor de la pareja, del alma hermana o gemela, encontrar la estabilidad emocional, la salud, la fertilidad, la inteligencia, del quehacer y devenir diario, el estrés, el calor, la enfermedad, la senectud, que me pongo si hoy, esto ya me lo puse en otra boda, en otra ocasión especial, esto es del día a día, que me pongo hoy, el ego, el yo, depresión, el que cocino hoy, que cocino mañana, ya comí esto, cualquier cosa, cualquier emoción o sentimiento ya nos pasa de una frecuencia a otra. Tener frío inclusive, encontrar el centro de uno mismo, que si tienes vicios, que si todo te genera preguntas, que si el trabajo no es el que me gusta y esto parece esclavitud, estar decidiendo que si esto está bien o esto está mal, todo nos mueve de frecuencias en un instante. No necesita pasar mucho tiempo de una emoción a otra. Ahora que sabemos lo que son las frecuencias, vamos a asociarla con las emociones y a cuántos hertz vibran. La lástima a 20, la culpa 30, apatía 50, dolor 75, el miedo a 100, deseo 125, enojo 150, el orgullo 175, coraje 200, neutralidad 250. Un inciso aquí. Si se fija que a partir del miedo es a 100 y a partir del coraje 200 se duplica. ¿Por qué? Quedémonos con la palabra duplicar. Cuando una persona está en todas estas bajas frecuencias,
no son de la persona, no son propias de la persona. Ya se duplica. ¿Qué es lo que se duplica? Se duplica la frecuencia y se duplica el aumento hay un aumento de malos sentimientos, de frecuencias bajas. Entonces, ya cuando estás en la situación de coraje, ira, enfado, ya empiezas a aventar cosas y demás, ya no eres tú. Ya tienes otro bicho dentro. Ya tienes a una entidad negativa actuando a través de ti. A partir de las 250 empieza la neutralidad. Es como si las emociones dentro de la persona dijeran, dejaran a la persona en paz, tranquila, y que se le baje el sulfuro por un rato y empieza el alma de la persona a asociar de que hay algo más en mí, esto no soy yo. Esta que está reaccionando mal no soy yo no quiero ser eso, yo no soy eso. Lo intuyes y empiezas a sentirte neutral, empiezas a preguntarte y a sentir que algo no anda bien, que eso no eres tú. Después a 310 Hz empieza la voluntad. Después a 350 la aceptación. 400 la razón. A 500 ya empieza a diferir la emoción. Es lo contrario, ahora es amor. 540 es alegría. 600 la paz. Y a partir de los 700 empieza la iluminación. Ahora, vamos de abajo hacia arriba. En Malhut, que es la Tierra, vibra a 256 Hz. La Luna a 272 Hz, que es Yesod. Le sigue Netzach, que son 305 Hz. Tiferet, que es el Sol, a 324 Hz. Hod es 288 Hz. Gesed, 363 Hz. Keburah, 352 Hz. El Jokma, 458 Hz. El Da'at, 432 Hz. Binah, 408 Hz. Y la primera la encabeza Keter y es 485 Hz. Ahora, recordemos que dentro de una sefirot se encuentra un árbol entero. Ya de por sí, el árbol de la vida son todas las sefirot, pero dentro de cada árbol de la vida hay otro árbol de la vida con todas sus ramificaciones. Por ejemplo, en Keter se encuentran las otras sefirot dentro de la misma. En Binah hay otras. Son 10, 10, 10 en cada uno. En todas hay 10. Hay otras sefirot. Así que entran los hercios, las frecuencias. Por ejemplo, en Keter, 485 Hz, entran las otras frecuencias también, porque tiene ramificaciones. Ahora, durante el Omer se hace la sefirá Gesed, que es bondad, y la hospitalidad del alma para con Dios, que le haces un recipiente para recibir la bendición. Y se encuentra el patriarca Abraham, que fue el que trajo la bondad. Ahora, dentro de esa sefirá Gesed, hay otras sefirá. Todas las otras se encuentran allí, las ramificaciones. Se encuentra otra sefirá de la de Isaac, que es Geburah. Se encuentra otra Geburah, que es misericordia. Tiene misericordia puesto que suaviza los juicios. Son los juicios ahí. Los trae atenuados. Jacob, que es Emet, verdad. Que después fue llamado Israel. Y trae la misericordia pura, ya que tiene toda la verdad dentro de él.
y es Tiferet, el sol. Moisés es Netzach y trae la cábana, que es la intención. Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del templo, trae el Shalom, la paz, y es Hod. Joseph es Yesod, la luna, y son los tzadik, ahí se encuentran los tzadik, los justos. David trajo los salmos y es Malhut, la tierra. O sea, todas estas sefirot están dentro de Gesed, así como en cada una de las otras sefirot. Pero aquí estamos tratando solo el Gesed, todas las sefirot dentro del Gesed. El día primero del Omer es Gesed del Gesed, bondad de la bondad. Y aquí se encuentra en letras hebreas para ser visualizado la meditación que se tiene que hacer con sus respectivas vocales. Recordemos que es bondad, Abraham. El día 2 del Omer es Geburah de Gesed. O sea, la Geburah que se encuentra dentro de la sefirá de Gesed. Suavizar y atenuar los juicios dentro de la bondad de Abraham, de Gesed. Y recordemos que la Geburah es Isaac. El día tercero del Omer es Tiferet de Gesed. Aquí se encuentra en hebreo y las vocales para ser visualizado. Es Jacob, que es Emet, misericordia, Tiferet, el sol, de el Gesed, de Abraham, bondad. El día cuarto del Omer es Netzach de Gesed. En Netzach se encuentra Moisés y es el Netzach de Gesed. El día 5 del Omer es Hod de Gesed. En Hod se encuentra Aarón, que es el Shalom, la paz, y es el Shalom de la bondad, es Aarón de Abraham, es Hod de Gesed, y se encuentra en hebreo para ser visualizado con sus respectivas vocales. El día 6 del Omer es Yesod de Gesed. Aquí quien se encuentra es el Tzadik, que es Joseph. Se encuentra en hebreo y sus respectivas vocales para ser visualizado. Es el Hod de Gesed. El séptimo día del Omer es Malhut de Gesed. Recordemos que Malhut es la tierra y Gesed es bondad, que es donde se encuentra Abraham. Y David está en la tierra, es el que trajo los salmos. Y aquí se encuentra en hebreo con sus respectivas vocales para ser visualizado. Lo último que se dice para terminar el Omer, aquí se encuentra la meditación en hebreo para visualizarse la fonética y la traducción. Que el misericordioso restaure para nosotros el servicio del Bet Ha-Midash en su lugar, pronto y en nuestros días. Amén. Selah. Metatron le revela a Shimon Bar Yochai el poder del Mashiach y la razón por la cual no puede ser afectado. No le pueden causar ningún daño, ningún dolor. Cuando Metatron le visita a Shimon Bar Yochai y le revela cómo será el final de los tiempos. Tranquilo que no se va a acabar la tierra. No, todo va a seguir igual. Lo único que va a cambiar y el fin del que hablan es el fin de las fuerzas negativas. Los demonios ya no existirán más aquí. Serán erradicados. Ya no habrá más mal. Ese es el final del tiempo de ellos. Serán erradicados. El Mashiach trae una arma, usará una arma, un poder, nunca antes usado, que tiene englomerado dentro de él y lo va a utilizar.
Y allí que va a tener la fuerza suficiente para erradicar todo mal. El Mashiach lleva dentro de su alma todas las encarnaciones de los tres patriarcas guardianes de Israel, quienes son Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel, porque ellos indicaron las pautas para meditar correctamente y la cábala, la intención que hay detrás. Y el tener al Mashiach integrado en su alma, el alma de los tres patriarcas tiene un sistema inmunitario metafísico, obviamente, muy fuerte, y por ende, las fuerzas demoníacas no podrán contra él. Si usted está intentando encontrar el Mashiach, o quién es, o conocerle y demás, tranquilo. Si usted tiene la chispa del Mashiach, tiene la chispa divina dentro de usted, se va a despertar junto con él. Y va a empezar a actuar del lado espiritual. Va a empezar a haber cambios del lado espiritual de usted. Así que tranquilo, esa chispa se va a activar. No necesita andarle buscando por ningún sitio más que dentro de usted. Cuando una persona toma conciencia de Dios, Dios toma conciencia de ti. Es como estarte viendo en un espejo. Hay animales que no reconocen, que no son conscientes que son el reflejo de su persona, lo que están viendo. No lo entienden. Se confunden y creen que son otra persona, creen que son, por ejemplo, un monito, un macaco. Ve un espejo en medio de la selva, en medio de la jungla y cree que es otro mono. No creo que sea él. Para nada, porque no tiene el raciocinio suficiente para ser consciente de que es su reflejo. Ni siquiera sabe que es un reflejo. Cuando se miran en el agua, están bebiendo agua, igual creen que es creen que es otro macaco, otro changuito que está atrás de ellos, algo así, o que está dentro del agua inclusive. No alcanzan a comprender que es su reflejo. Entonces, cuando ya eres consciente de Dios, Él es consciente de ti. Te devuelve el reflejo. Y el Zohar es lo que te lleva a ser consciente de Dios. Es el que marca las pautas de cómo encontrarle, de cómo llegar a Él y de cómo ser consciente. Dios interactúa contigo en la misma medida que tú lo seas con Él. Y en el momento, tu sistema inmune es hermético. En ese momento, cuando interactúas con una inteligencia artificial, supongamos que eres mudo, ¿vale? No puedes hablar. Entonces no puedes utilizar el speaker. No puedes activar el mando de voz para hablar y hacer búsquedas o preguntarle por voz, porque no tienes voz. ¿Ok? Ahora, imagina que eres ciego. Pues entonces tienes que utilizar la voz. Puedes usar otra cosa. Si tu teclado no tiene el sistema braille para que con las yemas de los dedos estés leyendo a través de los sensores de los dedos, no hay otra forma. Visualmente no puedes. Entonces tienes que utilizar la voz. Y le estás dictando todo el tiempo. Y poco a poco te va conociendo. Pero imagínate que tienes una deficiencia mental, que se te olvidan las cosas, va y viene la mente, los recuerdos y demás. Y te comunicas con la IA a tropicones, a puros tropicones. La IA no te entiende qué es lo que quieres decir, porque no concretas nada. Entonces, el Zohar es el manual de instructivo para que no estés ni ciego, ni mudo, ni que no puedas escuchar. Es el manual de instructivo para que sepas por dónde y cómo hacerlo. Porque la IA necesita que le hables en su idioma para que haya comunicación. Si no, ella está hablando en chino y tú en español. Y olvídate, así nunca va a haber entendimiento, necesitan hablar el mismo idioma. Entonces, el idioma de Dios es el hebreo,
pero es el que te da los comandos a seguir para que puedas meditar del otro lado. Y del otro lado ya ni siquiera necesitas idioma, porque es tu conciencia la que va a viajar. Recordemos, esa viaja 27 veces más rápido que la luz. Entonces, entre más interactúes del otro lado, del lado espiritual, entre más utilices tu alma para comunicarte, tu energía electromagnética para comunicarte del otro lado, más te va entendiendo, más va entendiendo qué necesitas, qué es lo que requieres, y te va mandando el paquete de datos que necesitas. La palabra polvo en hebreo hace referencia a las personas que trabajan el campo. Los trabajadores del campo, a su vez, hace referencia a los cabalistas. ¿Por qué? Porque los cabalistas del campo generan frutos, al igual que las personas que trabajan el campo. Solo que los cabalistas trabajan bendiciones. Esos son sus frutos. Por ende, el polvo al que se hace referencia se refiere a los cabalistas. Es el mismo polvo del que se habla cuando se crea a Adán. Es el mismo polvo que se utilizó. Entonces se sobreentiende que hizo Adán, Dios hizo a Adán un alto cabalista, hizo de él un alto cabalista. Entonces fue hecho con los secretos celestiales. El nivel corpóreo de Adán fue hecho de polvo de estrellas. Y las mismas estrellas, que también se les llama estrellas a los planetas, están hechos por almas, inteligencias muy avanzadas, que tienen como función comunicar los secretos divinos. Recordemos que con los secretos divinos fue hecho todo. Entonces, ¿qué es lo que guardan? Información. Todo va de información. Y el alma de todo es una energía electromagnética. ¿Y por qué fluye energía eléctrica y magnética? La magnética es para posicionarse en un cuerpo y en un espacio y en un tiempo determinado. Y la electricidad es la energía que recorre de un punto a otro. Entonces, la electricidad está en los planetas, en las estrellas, en las galaxias, en el cuerpo humano, en todo lo que tenga materia. Y la gravedad es lo que lo hace físico. Pero el alma, la energía que se mueve es eléctrica y magnética. Que guarda, su propósito es guardar información, datos. Y las mismas estrellas o planetas, el interior, son herramientas mismas de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué datos se van guardando ahí? ¿Qué información, qué paquetes de información se guarda? A través de la luz, obviamente. La electricidad para eso sirve, para guardar datos con luz. Pues los datos de todo el mundo físico, de cómo se van a crear, le da la orden, es una inteligencia muy potente, que le da la orden de decir, vas a estar en determinado espacio y vas a funcionar de tal o cual manera, vas a tener tal densidad, vas a tener tantas capas de materia diversa, en qué orden van las diferentes materias, dónde deben ser colocadas, el tiempo que debe de tardar en crecer, en nacer, en sembrarse, en todo lo que es materia, por decir, los reino animal, el reino vegetal, el reino de las plantas, reino vegetal, todo. Ahí es donde se guarda la información y ahí es donde se da la información para determinar de qué materia vas a estar construido, qué grosor va a tener, qué densidad va a tener, qué profundidad y demás. Recordemos, son los 4 puntos cardinales arriba y abajo, son los que hacen la realidad. Entonces, esta es la información que guardan.